hermano, vamos para la palabra del Señor, que el tiempo pasa y solo tengo 30 minutos para hablarles de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, encender nuestra Biblia en el libro de Primero Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8. Y vamos a hacer lectura de ese texto. Por la tarde aquí estamos a las 6, ¿vale? Usted que quiere también será muy bienvenido por la tarde. Entonces, Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8, nos dice el texto: Acabe dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no lo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Todos conocen ese texto, ¿verdad? Y si tú no conoces, va a conocer hoy. Bueno, hermanos, a veces pensamos que por nosotros ser creyentes, haber sido salvados por Cristo, que nosotros no vamos a enfrentar momentos difíciles en la vida, que no vamos a nos cansar y nos desanimar. Pero la Biblia muestra al contrario, ¿no? Y muestra que incluso grandes hombres de Dios, hombres de fe, hombres que tuvieron grandes experiencias con Dios, también se cansaron, se sintieron desanimados y pasaron por momentos muy difíciles. Podemos citar varios ejemplos de la Biblia y uno de ellos estamos delante, pero Moisés, ¿te acuerdas que Moisés hubo un periodo de su ministerio que él ya sentía una carga muy pesada y llegó a Dios y dijo: ya no aguanto más, ¿no? No soy yo que he engendrado esas personas. Si tú tienes misericordia, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor te lo pido que me quites la vida, me lo mates, déjame morir, ¿no? Moisés pensó eso, pero no solo Moisés, llegó también el tiempo del profeta Jeremías, que llegó a un punto que las personas no creían en el mensaje, y la Biblia dice que él dijo, pensó consigo mismo diciendo así: yo no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. Pero digo, pero había en mi corazón como un fuego ardiente que estaba metido en mis huesos, y yo no podía retener. Entonces, aunque esas personas se sintieron, eran hombres de Dios, ellos se cansaban, pero gracias a Dios que Dios siempre los fortaleció y los animó. Y en este texto que hemos acabado de leer, hemos contemplado al profeta Elías, el grande hombre de Dios, que fue llamado por Dios, que hizo cosas poderosas por las manos de Dios, y también había tenido grandes victorias, como vosotros sabéis, a través de su ministerio. Él abrió el Jordán, él destruyó
los profetas, los falsos profetas, pero llegó un tiempo de su ministerio que él se sintió cansado, como hemos leído ahí, y pidió la muerte, ¿no? Pero aún se sintiendo cansado, Dios no desistió de Elías. Dios no reprobó Elías, Dios no rechazó Elías, sino que fue hacia donde estaba Elías en el desierto y lo alimentó y lo fortaleció y lo reanimó y dijo que todavía tenía planes para con él. No sé, hermano, cómo tú has entrado aquí esta mañana, pero de una cosa yo sé, que el mismo Dios que fue atrás de Elías, Él también estará aquí para renovar tus fuerzas. No quiero saber cómo te encuentras, porque aunque supiera, no puedo hacer nada por ti. Pero en este momento estoy aquí como instrumento de Dios, como boca de Dios, para recordarte de que no estás solo, aunque te sientas solo. Conforme fue leído al principio del culto, nuestro Dios, Él no se cansa. Usted y yo nos cansamos, pero Dios no se fatiga. Y Él promete diciendo que a unos jóvenes se cansan y se caen, pero los que esperan en Él renovarán sus fuerzas. Si tú has entrado aquí sin fuerzas, saldrá aquí renovado y fortalecido por el poder de este Dios todopoderoso. Amén. Ahora vamos a meditar entonces un poquito sobre qué llevó a Elías a rendirse y qué hizo Dios para restaurarle, ¿no? Y podemos, la Biblia nos deja claro exactamente cuáles fueron las razones, pero podemos deducir algunas posibles razones que llevó a Elías a pensar en desanimar. Hermano, yo sé, yo puedo ver por la fe que persona que entró aquí usando las últimas fuerzas. Y digo, Señor, no aguanto más. No sé, Señor, pero este mensaje es para ti esta mañana. Mira, la primera razón por la cual Elías pensó en desistir, o probable razón, podemos decir que era quizás por el agotamiento físico y espiritual. Él deseaba morir probablemente porque estaba en esa situación cansado. Piensa conmigo. ¿Te acuerdas que en el tiempo del ministerio del profeta Elías, Israel se había apartado del Señor? ¿Te acuerdas que quien gobernaba sobre Israel era Acab y su mujer Jezabel? Y ellos habían vamos a decir así, habían llevado la idolatría a Israel. Israel se había apartado de Dios y ellos habían puesto dentro de Israel la adoración a otros dioses. Y Dios levantó a Elías en este momento de crisis espiritual. Lo llevó al profeta y lo declaró diciendo que no llovería más en la tierra, ni siquiera rocío caería hasta que le volviera a hablar. Y por tanto, desde este momento, él tuvo que huir. Y pasó por lo menos 3 años de su ministerio huyendo de Elías. A la Biblia nos dice que Acabe buscó a Elías por todos los lugares. Entonces Elías venía de un tiempo de mucha lucha, de muchas situaciones difíciles, porque Acabe le quería quitar la vida. Después él se presenta y desafía a todos los profetas. Él está solo ante 850 profetas, 450 profetas de falsos profetas de Baal y 400 profetas de Aserá. Y él se reunió y declaró quién era el verdadero Dios y probó que el verdadero Dios no era el Dios que ellos estaban creyendo, sino que era el Dios de Israel. Con todo eso, él esperaba que Jezabel fuera a convertirse, Israel fuera a convertirse, el propio Acabe fuera a convertirse, pero en vez de eso, la respuesta fue:
que iban a quitarle la vida. Entonces, vemos que él venía de un periodo difícil de su vida. Estaba cansado de predicar, estaba cansado de luchar y no hubo resultado. Pero aún en esta circunstancia, como he dicho anteriormente, Dios no reprendió a Elías por su desánimo y ni tampoco por su cansancio. Dios no reprobó. Dios sabe muy bien quién eres tú y quién soy yo. En vez de reprobarle, Dios lo encontró y lo alimentó, lo fortaleció para que le pudiera seguir firme en su propósito. Dice en el versículo que hemos leído, que el ángel de Jehová trajo una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Cuando él estaba cansado, desanimado, deseando morir, Dios no reprobó. Por tanto, debes entender que aunque esté desanimado, aunque esté pensando en desistir, Dios no te rechaza, no te reprueba, sino que esta mañana, por la palabra de Dios, te trae alimento, te trae agua para restaurar tu fuerza. Aleluya. Elías quiso rendirse, hermano, porque sintió miedo. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, que tuvo valor de enfrentar a Acabe el rey y denunciar la idolatría. Sí, ahora estaba con miedo. No estaba con miedo del rey, no estaba con miedo de los ejércitos del rey, sino estaba con miedo de una mujer, ¿no? Porque la mujer digo así: voy a matarte. Mira lo que dice el versículo 2. Él prometió, la mujer prometió matarle en 24 horas. Dice el versículo 2: así me hago los dioses y aún me añado, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como de un de ellos. O sea, te doy 24 horas de vida. Hermanos, ¿quién es que cuenta los días de tu vida? ¿Es tu enemigo? No, porque tu vida está en las manos del Señor. No es el enemigo que dice cuándo llegará tu fin, porque Él no tiene control sobre tu vida, sino el Dios que te lo creó con propósito. Y mientras no cumpla su propósito, nadie va a tocar tu vida. El apóstol Pablo estaba en un determinado lugar predicando, sufriendo muchas persecuciones, pensando: bueno, ahora será el fin de mi ministerio. Pero el Señor se apareció a él y dijo: Pablo, no temas, no tengas miedo, continúas predicando, porque tengo mucha gente en esta ciudad. La palabra de Dios esta mañana para ti: continúa adelante, porque yo todavía tengo planes para realizar a través de tu vida. Interesante, hermanos, acá es que al principio Elías tuvo miedo de morir, pero después, ¿qué pasó? Él mismo pidió la muerte. Piensa conmigo acá. Primero, él tuvo miedo de morir, huyó de Jezabel, había enfrentado grandes cosas, había enfrentado, vamos a decir, el profeta, había enfrentado a Acabe y todos los falsos profetas. Pero ahora estaba con miedo de una mujer. No quería morir. Pero después que la mujer ya no estaba más ahí, no era más una amenaza a él ahora empieza a desear a morir. ¿Por qué una persona, escucha que Dios quiere hablar con alguien aquí esta mañana? ¿Por qué una persona llega a desear la muerte? ¿Será que la persona quiere morir de verdad? Porque la persona llega a un estado
ansiedad, de sufrimiento, de opresión en su vida, que la muerte para él es la salida, es la liberación de la manera del sufrimiento que está se encontrando. Por lo menos piensa que así es. Por eso la persona piensa en morir. Pero usted no fue creado para morir, hermanos. Dios nos ha creado para vivir. La verdad, el creyente no muere, ¿sabe de eso? El creyente no muere. Pablo dijo así. La verdad, Cristo siempre trató de la muerte del cristiano como un sueño, ¿no? El creyente duerme para despertarse en los brazos del papá. Cuando Dios creó al hombre y sopló el aliento de vida, yo me imagino cuál fue la primera impresión del primer hombre creado. Cuando Dios lo creó, él abrió los ojos y vio el papá delante. Así será con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos acá. Y cuando despertar, estaremos mirando, aleluya, nuestro papá. Pablo dijo, quer muramos, quer vivamos o quer muramos, somos del Señor. Entonces Elías quería morir porque estaba con miedo. Huyó, pero Dios lo siguió. Porque la verdad es que aunque intentemos dejar a Dios, hermanos, Él jamás se aleja de nosotros. ¿Has intentado ir de Él? ¿Has dicho así? No me voy a la iglesia. Gracias que no dieron falta de mí esa semana. No me voy más. Y de repente cuando tú sientes, bueno, ya estoy lejos, de repente está allá el Señor como buen pastor diciendo, ¿dónde va, ovejita? Vuelva al redil. A veces en el autobús Dios levanta un profeta diciendo, yo te conozco, tú eres cristiano. Así pasa. Estamos sujetos a desanimarnos, a intentar huir de Dios, pero aunque vayamos en el desierto, allá en el desierto Él está. Pero no para acusarnos, sino para alimentarnos. Nosotros no somos como Él. ¿Qué que nosotros decimos? Mira, no vino domingo, es creyente, no quiere venir a la iglesia, no ora. Mira, damos las cosas para hacer, no lo hace. Dios no hace así. Oh, hermano, siento el amor de Dios, porque muchas veces vosotros me miro acá, ha visto a esas personas que estaban acá. Yo hemos sido pastores de muchos de ellos allá. Y a veces como pastores pastoreamos a mucho, pero ¿quién nos pastorea? Es el papá, el buen pastor. Así como Jeremías sucede con los hombres de Dios, que a veces se siente cansado y hasta dice, no voy más. Pero como dijo Jeremías, pero hay como un fuego que arde en mis huesos, que cuando intento parar no consigo. Tú pensaste en parar, pero esta mañana el Señor te renueva para seguir adelante. Escucha, hermano, mira. Hasta los hombres más santos y consagrados por Dios pueden sentir miedo, desear morir.
pero tener miedo no te descalifica. Lo peligroso es permitir que el miedo te gobierne. Tú puedes tener miedo, estás sintiendo miedo, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a la calle, me voy a quedar sin empleo, me voy a volver en mi país. ¿Quién es que te sostiene, hermano? Te sustenta. Tú no tienes un pastor, tú no eres un padre, una madre. Tú estarías dispuesto a dar la vida para cuidar de tu hijo, pero tú eres limitado, pero el Dios tuyo no es limitado. No tenga miedo de hacer la obra. No tenga miedo porque Él cuida de los suyos. Si Él te llamó, Él cuida. ¿No hizo así con el hombre que estamos hablando acá? Él huyó y se fue. Pero Dios lo sustentó con agua, con pan, con carne, no llevado por hombres. La Biblia dice que los cuervos lo sustentaban. Va a estudiar quién eran los cuervos después. Pero no importa, no quiero saber quién fue. Pero Dios puede usar quien quiera para sustentarnos. Porque escucha, porque creyentes no mueren en el desierto. En el desierto el creyente ve la gloria de Dios. Es en el desierto que el creyente escucha la voz de Dios. Y a veces Dios nos lleva al desierto para hablarnos. A veces en medio de la multitud, los ruidos son tantos que no conseguimos oír la voz de Dios. Entonces Dios tiene que apartarnos y llevar al desierto para hablar a nuestro corazón. Porque Elías quiso morir, no amaba la vida. No, Elías quiso morir quizás porque se sentía que había fracasado. Fracasé en mi ministerio. Dijo el versículo 4, el profeta dijo, no soy mejor que mis padres. Pensó que había fracasado porque puso expectativas demasiado altas. Esperaba que Israel se convirtiera. Cuando eso no sucedió, sintió que todo su esfuerzo había sido en vano. ¿Ya pasó eso contigo, hermano? Esfuerza, lucha. Comienza el año, hace propuestas, hace planes y llega al final del año, no logró. La verdad, no había logrado ni siquiera que Jezabel se convirtiera. Y pensó, imagínate, 3 años y medio, dio su vida, predicó, habló la verdad. Dios manifestó que era Dios. No hubo ninguna conversión. Era natural que pensase en parar. Era lo que yo pensaría. He fracasado, mi ministerio no sirve para nada. ¿Para qué voy a continuar viviendo? Pero mira, hermanos, a veces no vemos frutos inmediatos, pero por encima de todos los resultados visibles, Dios valora más nuestra fidelidad y perseverancia. Dios no te anima, no manda a tú seguir mirando para los frutos, sino manda a seguir porque Él te lo mandó seguir. Dios no manda a nadie retroceder. Hermanos, Dios no te llamó para seguir vamos a decir, el referencial para medir el éxito tuyo no son los frutos, aunque los frutos son importantes, sino la fidelidad tuya. Dios está obrando más allá de lo que tú puedes ver. Sabe, hermanos, yo hablaba esta semana que Dios
tiene el propósito que Dios tiene para realizar a través de tu vida es mayor que el propósito que Él tiene para realizar en tu vida. Tú eres un instrumento que Dios quiere hacer algo grande, como usó a Abraham. Entonces, Elías pensaba morir o pedía la muerte porque pensaba que había fracasado. Bueno, acabó. He fracasado. Otra cosa, Elías quizás quiso morir porque se sentía solo. Y está muy claro en el texto. ¿Ya sintió solo alguna vez en la vida? Cuando tú realizaste, ayudaste a alguien y ahora te sientes en un momento de necesidad y ves a esa persona próspera y dice, bueno, ahora esa persona puede ayudarme. Y cuando tú llamas a esta persona no te contesta. Tú mandas un mensaje a esa persona, mira, no te contesta. No. O cuando tú consigues hablar, la persona dice que no puede. Cuando te sientes solo, no sabes más lo que hacer. No fuimos criados para estar solos, hermanos. Por eso que no queremos sentirnos solos. Y Elías se sintió solo. No capítulo 19, versículo 10, ele dijo assim: han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Estoy solo. ¿Por qué? ¿De qué vale mi vida? Ya que mataron todos los profetas, ¿por qué me conservas con vida? Es verdad, en ese tiempo solo había un profeta. Y dijo, solo yo he quedado. Dios nunca queda sin profeta en la tierra. Dios dijo así. Le mostró que estaba equivocado. ¿Te acuerdas que Dios lo alimentó? Él volvió a dormir. Dios despertó otra vez. Y él se fue, caminó 40 días. Se fue hasta el monte Horeb, que es el monte de Dios. Y allá pensaba acabar con su vida. Quizás cuando entró en la cueva dijo, un buen lugar para despedirme de este mundo. Pero el lugar del profeta no es en la cueva, hermano. Si tú miras en la geografía, son muchos kilómetros. Primero intentó ir para el desierto. Dios lo encontró allá. Pero en la cueva Dios lo encontró también. Aunque esté en el fondo del pozo, Dios baja allá. Fue allá que Dios manifestó su poder, pero no habló con él en medio del poder, pero en el silencio habló profundamente en su corazón. Él rasga su corazón a Dios. Y Dios le hace una pregunta que hace para ti esta mañana diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios te pregunta esta mañana, ¿para qué veniste aquí? Y quizás me está diciendo, Señor, yo vine aquí porque no sé más lo que hacer. Y Elías dijo así, Señor, tú sabes cómo he sido celoso por ti. No sé si saben, Señor, pero mataron todos tus profetas y solo he quedado yo. Y ahora que saber quiere quitarme la vida. Dios no dijo que estaba solo como profeta, pero dijo así,
Elías, primero debes entender que aún tiene obra para hacer. Tiene reyes que tienes que ungir. Y antes que te lo llame a mí, tiene profetas para ungir. Levanta tu mano. Escucha. Todavía no ha acabado los planes de Dios para con tu vida. Aún tiene profetas para ungir. O sea, hay personas que dependen todavía de ti. Y Dios le dijo, y todavía tienes que saber que no estás solo, porque he guardado 7,000 de Israel que no se han postrado su rodilla ante Baal. Dios no queda sin profetas en la tierra. Por tanto, hermanos, póngate en pie, vamos a terminar. Grupo de alabanza. Por tanto, Dios siempre está haciendo más de lo que vemos. Y aunque te sientas solo, jamás será abandonado. Elías quiso rendirse porque sintió demasiada carga, pesada demais. El ministerio profético le había desgastado. Pero él, como único profeta, se había mantenido firme, hablando la verdad y denunciando la verdad, denunciando el pecado. Hermano, no hay cosa que desgaste más al profeta, es denunciar el pecado y no ver respuesta. Pero mira una cosa, hermano, escúchame que essa palavra es para ti que llegó aquí, engateando, como dice, gateando con las últimas fuerzas. Escucha lo que Dios te dice así, que el peso del llamado le estaba aplastando, pero también lo estaba llevando a encontrarse con Dios. El peso de su llamado le estaba aplastando, deseando la muerte, pero lo estaba llevando a la presencia de Dios para escuchar, no a Dios hablando aquí, sino Dios hablando aquí. Escucha. Antes de darte la oportunidad para que venga aquí, decirte que a veces Dios permite cargas que parecen demasiado pesadas, pero no es para destruirnos, sino para acercarnos a Él. Mira, hermanos, cuando Elías pidió la muerte, Dios no reprendió, no lo desechó, no lo reemplazó, sino que lo restauró, lo alimentó, lo fortaleció, le habló con ternura, le dio nuevas instrucciones, le recordó que no estaba solo y lo declaró que todavía tenía propósito para realizar a través de él. ¿Sabe por qué? Porque la depresión no te descalifica, ni tampoco los días oscuros destruyen tu llamado. Quiero terminar diciendo, hermanos, que aunque te sientas como Elías, cansado, frustrado, temeroso, deseando la muerte, el mensaje de Dios para usted esta mañana es: levántate, porque tengo largo camino para ti. Tú no estás solo. Escucha.
Levanta tu mano. Esta no es la última página de tu historia. Si el enemigo puso un punto, el Señor esta mañana pone una coma diciendo: todavía sigo con planes para con tu vida. Así como Elías encontró, así como Dios encontró a Elías en el desierto, Él te encuentra a ti esta mañana. Aleluya. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. ¿Dónde está tú que está cansado, que llegó aquí listo para tirar la toalla y decir no quiero más? Dios está aquí para renovarte esta mañana. Sabes de mí. Oh, yo quiero orar por ti esta mañana. Creyente no muere en el desierto. Creyente ve la gloria de Dios en el desierto. Muy dentro de mí. Escuche. Lleva mi vida